me refiero a los europeos, van por el mundo dándote cátedra de democracia, van por el mundo dándote cátedra o pretendiendo darte cátedra de libertades y dicen en órdenes basados en leyes. Pero ¿qué te parece esta? Reino Unido, mi querido Hugo, la semana pasada, pues agarran esta embarcación gigantesca, el VB Stockholm, que pues lo sacaron de un dique seco en el puerto de Falmouth tras una remodelación para acoger hasta 500 hombres solteros durante 18 meses. Acoger a 500 hombres solteros durante 18 meses y traerlos en el mar. ¿Para qué? Pues para que todos aquellos migrantes solicitantes de asilo los retachan ahí, estudian el caso individual de cada uno de ellos y ya controladitos, sin pisar territorio británico, los retachan deportados o ven a cuáles sí permitan entrar. Es un gran escándalo porque pues básicamente tratan a los migrantes como animales, violándoles todos sus derechos humanos y violando incluso el marco jurídico internacional del asilo político que tiene lugar desde los años 50, desde 1951, para ser exacto. Y ahora los británicos, así como así por así, vienen y pues ves esta barcaza gigante, Hugo, que es como un pueblo, ¿no? Gigante que va a andar por ahí en los mares, y pobrecitos de los migrantes africanos que llegan también ahí, porque recordemos, Hugo, mucha gente dice, es que ¿por qué no se quedan en sus países y acá los tratan muy mal? Pues porque generaron estructuras de reparto desigual de la riqueza, rompieron el tejido social con sus expediciones colonialistas y pues ahora el diferencial salarial se convierte en un factor de atracción de la migración, de acuerdo a las teorías de la migración internacional, pero que ahora esos mismos que fueron a destrozar sus estructuras a sus países de origen no quieran lidiar con las consecuencias de lo que hicieron, violando todos los derechos habidos y por haber, me parece una verdadera tragedia y que además esto no sea un escándalo, Hugo. Totalmente, y como usted lo menciona, en esas teorías, las colonias, como se diría, tienden a migrar hacia la gran metrópoli, ¿no? Siempre fue así, le pasó a Roma, le pasó a Grecia, o Atenas en este caso, y así sucesivamente, ¿no? Le pasó a la misma España y también ahora le pasa a Estados Unidos. Entonces, creo yo que en este caso te podría decir que los tratados y acuerdos bilaterales internacionales que imponen o que inducen a los gobiernos a no cometer estos actos criminales ciertamente beneficiarán en lo futuro para que los gobiernos que vengan europeos cumplan las normas que se dicen en el documento que que hace 2 días se aprobó, digámoslo así. Pero todavía yo veo que aunque hay una buena predisposición para respetar la migración legal, la migración respetuosa y segura, de todas maneras en Europa todavía nos imponen la visa Schengen para casi todos los americanos y africanos y asiáticos y de paso te impiden, si es que te inducen a la migración ilegal, te inducen a vivir en condiciones infrahumanas y también a buscártela, como decimos en nuestros países, de una forma fuera de la ley y ahí es donde caes en mafias, en tráficos y también en violencia y agresión y esclavitud moderna. Y al final eso es lo que le conviene a estos países, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la misma Alemania, en donde tienes una cantidad de migrantes que como son ilegales, les puedes exigir trabajos y labores muy duras, muy sacrificadas, pagándoles no lo justo, no lo correcto, sin darles la seguridad social adecuada, sin darles salud, sin darles las condiciones, porque simplemente son ciudadanos, personas, no ciudadanos, ni siquiera son ciudadanos, son personas, seres humanos que no existen, que no están en ninguna lista, que no están en ninguna parte. Y como los británicos son los grandes creadores del offshore, de este término de inglés que significa fuera de la costa, tienen onshore y offshore, ellos crearon esto. Hay dos mapas del Reino Unido que se dan a conocer en todos los estudios geográficos y en todas las publicaciones de noticias. Uno puede ver, si googlea, si pone el mapa del Reino Unido, por ejemplo, producción, si quiere hacer este pequeño ejercicio,
ustedes verán el mapa del Reino Unido, de las Islas Británicas, simplemente como aquellas islas que están al norte de Europa, al noroeste de Europa, pero es muy chistoso que ellos son tan pilas que no ponen toda la cantidad de islas que tienen todavía controladas y dominadas offshore en el Atlántico, sobre todo el Atlántico americano, entonces, o sea, del lado americano. Y allí está toda la mafia, todo el narcotráfico, todo el lavado de activos, de dinero, estos paraísos fiscales. Y alguna vez, conversando con una persona que trabajaba para el gobierno británico, me pasó alguna vez un mapa que es difícil de encontrar en Google, en donde está el Atlántico del Reino Unido. Y el Atlántico del Reino Unido llega hasta la Antártida, profe. Llega desde lo que son las islas, la sede, la metrópoli, y recorre todo el mar, o sea, todo el Atlántico hasta el mar Caribe, y de ahí va bajando, llega a las Malvinas o Falkland, y de allí hasta llegar a la Antártida, lo que significaría que estamos hablando del país o de la nación más grande en territorio del planeta, sobre todo si sumamos el territorio marítimo, con estas islas que de todas maneras todavía la corona británica tiene control. De ahí también tenemos el tema del Commonwealth, que es una máscara o algo que está debajo de la democracia de ciertos países, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Canadá y también la India, que la India todavía está en ese vaivén. Son naciones que, si bien es cierto, son independientes, forman parte del AUKUS, de los 5 ojos, y una serie de cosas que te hacen notar que el Reino Unido todavía tiene cierto control sobre estas otras naciones. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de por qué Estados Unidos se vuelve muy condescendiente y muy protector o muy aliado del Reino Unido, se puede entender solamente con este concepto del Commonwealth, que también es una creación de los británicos, evolución de la patente de corso de los piratas, y que tiene que ver también con los territorios de ultramar que les pertenecen. Entonces, ellos no van a entregar, por ejemplo, las Malvinas, no tanto por los recursos que pueda tener las Malvinas o por llevar contra la Argentina, sino por su llegada territorialmente como parte de su territorio del polo sur o de la Antártida. Entonces, es toda una estrategia de invasión, de control de territorios. ¿Por qué razones? Porque ellos son la nación de ultramar, ellos son los grandes mercaderes de los océanos, esa doctrina la tienen desde siglos atrás, así como existe la doctrina Monroe para los estadounidenses sobre lo onshore o lo de adentro de las costas, que sería lo americano, ¿no? del continente. Es mucho de estudio de la historia política y de hablar con estos políticos y de entender cuál es la doctrina de territorialidad que tienen estas naciones, así como, por ejemplo, México tiene su doctrina territorial, Ecuador tiene su doctrina territorial, Perú la tiene, Estados Unidos la tiene, todos los ejércitos de todos los países tienen una doctrina, un credo sobre qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Por ejemplo, caso Colombia. Colombia tiene una doctrina ambigua porque permite bases militares extranjeras en su territorio y es asociado a la OTAN, o sea, es un país que no respeta su territorialidad, su integridad, pero en cambio Ecuador tiene una constitución que impide rotundamente que existan bases militares en el Ecuador de origen extranjero, ¿no? Entonces son doctrinas que difieren bastante. El caso del Reino Unido es, el Atlántico es mío, y punto. Y va a pasar mucho tiempo para que eso pueda cambiar, ¿no? Y es peligroso para nosotros los americanos, y vuelvo a hablar sobre el tema de la CELAC y de cuál será nuestra visión ante el Reino Unido, tomando en cuenta de que varios países de la Unión Europea que quieren acercarse a América son o la mayoría, son parte de la OTAN, una OTAN que es muy gobernada y muy controlada por el Reino Unido y también por Estados Unidos, que han manipulado a los demás países de esa misma OTAN para meterse en una guerra que están perdiendo, en donde se están desarmando, en donde están a punto de entrar en conflicto con una potencia nuclear en Ucrania, y que han permitido la destrucción de ese país, me refiero a Ucrania, y están afectando completamente, incluso ahora, la soberanía alimentaria de ese territorio. Me refiero al onshore, lo que sería dentro del territorio marítimo, dentro de las costas de Europa, y
y Reino Unido es un país digno de análisis y de investigación por todo esto que significa y que normalmente no vemos, y que cuando te sientas con un británico diplomático, tú dices, oh, qué gentil, qué amable, qué caballeroso, qué cordial, qué educada son estas personas en la diplomacia británica, pero que no tienen, en su doctrina, ellos no tienen concesiones, ellos no tienen ceder. Y miren, estamos viendo también la presión que le están ejerciendo a China por el mar de China, y la están haciendo a través de alguien que es parte de ese AUKUS, parte de ese Cinco Ojos y también parte de ese Commonwealth que es Estados Unidos. Entonces, mucho para analizar. Yo creo que tenemos que replantearnos siempre cuál es la relación que tienen que tener nuestros países con España. España, que definitivamente fue ofensiva con el presidente de México cuando pidió simplemente una aceptación por parte del gobierno, de la monarquía española, de que se cometieron atroces crímenes en lo que ahora es el territorio mexicano, y se limpiaron con la carta de un mandatario que es digno y que merece mucho respeto y que debe recibir el trato adecuado en la diplomacia española, y simplemente fue como, a ver, Colonia, ¿qué te pasa, Colonia? Cállate, Colonia. Tienes apellido español, López Obrador. No tienes derecho de criticarlo. Y tal vez él lo hablaba por los millones de personas inocentes que murieron en ese proceso y que sinceramente España no reconoce. Y aún todavía, me gusta, hay un artículo dentro de la declaración también, profe, muy bien que usted menciona que sí hay cosas que ganaron nuestros países. Hay un artículo que justamente ataca eso de la invasión. Dicen colonialismo. No se trata todavía a fondo el tema, pero por lo menos ya es un avance, ¿no? Ya es un primer paso pequeño, muy pequeño. No reconocer, pero por lo menos aceptar que sí existió en el pasado, en lo que fueron los territorios invadidos por europeos, desastres humanos, ¿no? Eso también es positivo. Lo no positivo es que obviamente el Reino Unido dice, me limpio en eso y menos mal que yo no soy parte de la Unión Europea porque yo sigo haciendo lo que me da la gana, ¿no? Y Francia que tiene las Guyanas aquí en Sudamérica, una herida dentro del continente, como territorio francés. Y Francia va a estar en la reunión donde dijo el presidente Lula, va a haber una reunión en Belén para hablar sobre el Amazonas, y Francia está ahí. Macron va a estar ahí porque le encanta estar en todas las reuniones internacionales de importancia, y él va a estar ahí porque Francia, profe, es país amazónico. ¿Qué le parece? Tú hace rato mencionabas, Hugo, que el Reino Unido tenía pues muchas islas dominadas, y ciertamente, pero el país que se le conoce como los dominios de ultramar, es decir, como los dominios más lejanos, a pesar de estar en un punto geográfico muy concreto que es Europa, es Francia, ¿no? Que tiene prácticamente tentáculos todavía en los 5 continentes, que sin ser una potencia del oro, recibe mucho oro de África, que sin tener tantos recursos naturales, recibe hartos recursos naturales de los territorios de ultramar y bueno, de la Polinesia francesa, ¿no? Y ahora también lo vemos pues desde América Latina, que como bien dices, ahí en Sudamérica, las Guyanas son parte de esa herida abierta que sigue sin cerrar. Y bueno, del Caribe ya no digamos Martinica, Guadalupe, ¿no? Entre otras, ¿no?